Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta capacitación que vamos a tener para enlaces de las unidades de género de toda la administración pública estatal. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto darles la bienvenida pues a este evento donde tenemos a un expositor de lujo, que es el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez. Quiero agradecer a Sara Flores y a todo el equipo de la Secretaría pues por hacer posible la organización de este evento. Y si me lo permiten, voy a hablarles un poquito del objetivo de la participación y después dar la reseña acerca de la semblanza curricular del maestro Pablo Navarrete. Bueno, el objetivo de esta capacitación es dotar de herramientas e información a las personas que han sido designadas como enlaces de género en las instituciones públicas de la administración pública estatal, con el fin de fortalecer, por un lado, su labor diaria, introduciendo y reforzando la perspectiva de género en sus dependencias. Es muy importante que ustedes sirvan como correas de transmisión de este importante mensaje. Si no tenemos perspectiva de género e interculturalidad, no estamos haciendo bien el trabajo, porque el 50% de la población somos las mujeres y además porque este es el estado más pluricultural, diverso de la República Mexicana, con riqueza de más de 15 pueblos indígenas y afromexicanos, y es muy importante que mantengamos esto en la visión para la construcción de las políticas públicas y las acciones de gobierno. Entonces, por un lado es esto, es ese objetivo muy importante, que nos ayuden a transversalizar la perspectiva de género. Segundo, que el trato, el servicio que damos a las beneficiarias, usuarias de sus respectivas, de los respectivos programas y acciones de gobierno en las dependencias que ustedes tienen, sea el trato esmerado, amable y con perspectiva de género que ellas necesitan para que podamos entender el contexto y la situación sistémica en las que las mujeres vivimos y que lamentablemente nos han puesto, como ustedes saben, el sistema patriarcal en una posición de desventaja y de subordinación. Un tercer elemento es que queremos darles herramientas y fortalecerlas a ustedes como enlaces de género para que puedan hacer mejor su trabajo. Sabemos que estamos todavía a medio camino, no se ha formalizado como quisiéramos, pues por las restricciones que ustedes saben que en general los aparatos estatales en todo el país, lejos de incrementarse, han tendido a disminuirse cada vez más. Y eso pone un reto mayor a la manera en la que ustedes llevan su trabajo, porque además tienen otras actividades sustantivas, la gran mayoría de ustedes. Pero también quisiéramos que nos ayuden a reducir la brecha de desigualdad laboral en sus instituciones, que estén mejor capacitadas para temas sobre acoso y hostigamiento laboral y sexual, por ejemplo, que podamos introducir los protocolos y estándares que ya existen a nivel nacional, por ejemplo, en mujeres tiene uno, y que podamos ir haciendo este trabajo de que también el trabajar en gobierno sea una actividad cada vez más digna, donde las mujeres sintamos acciones afirmativas que nos apoyan para que podamos desempeñar nuestras labores y desde luego verificando que no haya desigualdades, por ejemplo, en materia salarial, en materia laboral, etcétera. Recordemos que fue en 2017 que propusimos ante el Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que preside el señor gobernador, la designación de enlaces de género en cada una de las dependencias o instituciones de gobierno del estado de Oaxaca, mismas que no existían antes de ese momento. Y fue justamente el 8 de marzo de 2017. Uno de los compromisos adquiridos en esa sesión ordinaria del sistema estatal ya para 2018 fue el que cada dependencia de gabinete legal y gabinete ampliado instaurara su unidad de género. Sin embargo, para instaurar su unidad de género, pues esto implica no nada más una reorientación o reacomodo de personal, sino también una reestructuración a nivel presupuestario
para pues, que puedan cumplir sus funciones. Y mientras, digamos, se optó por iniciar con la designación de enlaces de género por dependencia, y hoy me es grato decir que ya son 80 dependencias de gabinete legal y ampliado quienes cuentan ya con enlaces de género de gobierno en Estado. Y me complace decir, maestro Pablo, que es un grupo que cada vez está más unido, donde está realmente presente el enfoque y la importancia del trabajo que cada persona designa. Hay mujeres y también hay hombres, la mayoría son mujeres, pero también hay hombres, y yo como feminista creo que los hombres pueden ser grandes aliados para la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres. Debo decir que además de 73, de 73, de 78 dependencias del Gabinete Legal y Ampliado cuentan, pero además los organismos autónomos cuentan con enlace de género, a pesar de que no era un mandato que tuvieran que hacer, porque era, digamos, una iniciativa del Ejecutivo en el sistema, lo adoptaron, e inclusive universidades y algunos otros organismos decidieron también sumarse, estableciendo una unidad de género. En algunos casos, además, sí se dio el paso de formalizarla. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Fiscalía General del Estado cuentan ya con unidades de género en toda forma, y ese es justamente el camino que queremos transitar, y es una propuesta que vamos a presentar en la siguiente sesión ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Me gustaría mencionar que todas y todos los enlaces de género han estado recibiendo capacitación de manera continua por parte de la Secretaría de las Mujeres, pero también por personas que hemos invitado externas. Por ejemplo, la licenciada Olimpia, que fue la creadora de la idea de que hubiera una legislación en torno a la violencia cibernética, la llamada Ley Olimpia, vino aquí a capacitar, y en conjunto con la Secretaría de Administración, que es la institución responsable de las capacitaciones a nivel de gobierno del Estado, se hizo una capacitación muy interesante para funcionariado público. Hemos tenido distintas capacitaciones también, por ejemplo, a nivel de comunicación con Maru López Brun, temas de prevención, de atención de la violencia de género, y les invitamos además siempre a todas las demás capacitaciones que estamos dando en conjunto también, o dirigidas también para las instancias municipales de las mujeres, los centros de desarrollo para las mujeres, las cuales también fueron invitadas el día de hoy por si querían unirse. Desde 2019 hemos implementado la elaboración de un plan de trabajo de acuerdo a las funciones de cada dependencia, con lo cual hemos logrado mayor cooperación interinstitucional y que la agenda de género y las acciones afirmativas queden más explícitas. Todavía tenemos camino que recorrer ahí al no tener una estructura institucional y un presupuesto, pero sin duda ha sido un avance muy notable. Yo espero que esta capacitación sea de gran utilidad para todas y todos, porque sin duda, pues la experiencia del maestro Pablo Navarrete, abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, especializado en Derechos Humanos, Género y Democracia, él que es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO, reconocidísima Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pues estoy segura que nos va a dejar grandes lecciones. Déjenme decirle algunas otras cosas interesantes acerca del currículum del maestro Navarrete. Él es miembro de Amnistía Internacional, sección mexicana. Ustedes han escuchado, Amnistía es una de las instituciones líderes a nivel mundial en el avance de los derechos humanos y, por supuesto, entre ellos los derechos humanos de las mujeres. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el equivalente a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pero en el estado de Jalisco. Fue también director general adjunto de la Comisión PACE en Ciudad Juárez, en Chihuahua, esa ciudad paradigmática por el tema de los feminicidios, y de los cuales de hecho derivó una serie de, me parece, de acciones que pusieron al Estado mexicano finalmente ya a verificar el tema y a comprometerse con una agenda realmente
ante esta problemática, esta pandemia brutal que significa la muerte violenta de las mujeres por razón de género. Pablo, como servidor federal, como servidor público, participó como integrante de diversas delegaciones mexicanas ante organismos regionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas la afamada y reconocida Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su audiencia pública, nada menos que una de las más famosas, la de Campo Algodonero contra México, celebrada en Santiago de Chile, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos. También participó en la Conferencia Internacional sobre la Violencia contra las Mujeres, que fue una iniciativa de la presidencia italiana del G8, celebrada en Roma, Italia. También participó en la sustentación del 5º informe sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ante el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, con sede en las Naciones Unidas en Nueva York, y en la sustentación del 7º y 8º informes consolidados de México ante el Comité de la CEDAW, celebrado también en Nueva York en Naciones Unidas. Además, ha participado como especialista en derechos humanos y género en diversas actividades en el extranjero, entre las que se encuentran seminarios sobre la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, nudos críticos, recomendaciones y cobertura mediática, organizado por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. En fin, es enorme el currículum del maestro Pablo. Voy a cerrar diciendo que fue además coordinador de asuntos jurídicos de Mujeres en el sexenio anterior y el inicio de este sexenio, y que hemos contado con él como un aliado siempre para avanzar la causa de las mujeres. Actualmente es consultor en derechos humanos y género para distintos estados de la República, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta capacitación. Pablo Navarrete, muchas gracias. Secretaria, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la oportunidad de poder colaborar con esta capacitación para las compañeras y compañeros enlaces de las unidades de género de la Administración Pública Estatal. Reconozco, secretaria, el enorme trabajo que realizas junto con tu equipo extraordinario. Veo que terminan una sesión, se vienen corriendo a otra, y sobre todo utilizando estas maravillas de las plataformas electrónicas para poder llegar a más personas. Así es de que me honra mucho, secretaria Ana Vázquez Colmenares, poder estar nuevamente con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca en esta importante actividad de capacitación. Agradecerles también a las compañeras y compañeros que nos siguen vía Zoom, vía Facebook Live. Vamos a tratar un tema muy importante y, si me lo permiten, vamos a arrancar comentándoles que tengo la intención de dividir en 3 partes esta presentación. La primera, haré una breve reflexión respecto de qué implicaciones tiene la perspectiva de género. La secretaria Ana Vázquez ya comentaba la importancia de cómo incidir con este tema en todo el quehacer de las instituciones del Estado mexicano, entre ellas las del Estado de Oaxaca, porque es muy importante incorporar la perspectiva de género como un componente central en el trabajo que realizan las instituciones. En la segunda parte, si me lo permiten, voy a intentar perfilar qué son las acciones más importantes que tendrían que desarrollar las unidades de género para que no nos pase lo que he vivido en algunas experiencias cercanas, que luego se nos pierden en el horizonte las unidades de género y hacen todo menos una labor de enlace con una política tan importante como es la política de igualdad entre mujeres y hombres hacia el interior de las instituciones. Y finalmente, algunas recomendaciones que estoy poniendo a su consideración. Tuve la oportunidad en mi desempeño institucional, que ya comentaba la secretaria Ana Vázquez, durante muchos años en el Instituto Nacional de las Mujeres, y la creación de las unidades de género en las 18 secretarías de la Administración Pública Federal, nos permitió tener algunos datos muy importantes de recomendaciones que voy a concretar el día de hoy en un par de minutos y que espero sea de mucha utilidad. Con la esperanza de que estén en sus familias bien, a salvo de esta terrible enfermedad, vamos a dar inicio a la presentación, pidiéndole a Sara Flores si nos hace favor de proyectar la presentación en PowerPoint. Voy a hacer muy breve la presentación en la intención de que podamos abrir más bien un espacio de diálogo, de preguntas y de respuestas para poder enriquecer este ejercicio. Bien,
Yo lo que intento ubicar es que los enlaces de género son una especie de eslabón de una larga cadena que es la estructura del Estado y que nos permiten justo enlazar una estrategia de política de Estado a favor de las mujeres. Por eso intenté colocar esa imagen para identificar cómo las unidades de género hacen esa parte de eslabón que nos permiten articular una serie de acciones a favor de las mujeres. El objetivo ya lo leyó la secretaria, voy a brincármelo, que es la siguiente diapositiva, y vamos a pasar a la otra diapositiva, por favor. Yo lo que quisiera que empezáramos es con una reflexión. También vamos a hablar de perspectiva de género en la administración pública estatal. ¿No es una necedad o es una necesidad? ¿Por qué me planteo esto? Porque siempre que voy a las capacitaciones hay un sector a veces minoritario, a veces mayoritario, que me dicen, a ver, Pablo, ¿también aquí el género? ¿Por qué también aquí? Pues entonces lo que tendría que decirles es que pues no es una necedad, sino es una necesidad. ¿Y por qué planteo que es una necesidad? Porque la perspectiva de género, amigas y amigos, no es una ocurrencia ni de la secretaria, ni del movimiento feminista, ni de otras mujeres que están luchando porque se respeten los derechos humanos de las mujeres. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo en México la perspectiva de género es una disposición legal y por lo tanto la perspectiva de género nos obliga por ley. Voy a referir muy brevemente lo que dice el artículo 5º, fracción sexta de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para identificar y ponerle justo los elementos de lo que es la perspectiva de género. Y es esta metodología, fíjense ustedes, cómo lo plantea nuestra ley de forma muy clara y muy sencilla. Es una metodología y mecanismos que nos permiten ver, justo por eso les coloco los lentes, porque si ustedes se fijan, a partir de esta mirada de género, alcanzamos a ver diferencias que en la mirada común o normal no las alcanzamos a ver. Y justo la perspectiva de género es valiosa porque nos permite identificar, cuestionar, valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que justamente se pretende justificar por las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Pero lo importante de la perspectiva de género, y yo quiero insistir en esta como una primera idea de esta charla, esta mañana con ustedes, es que la perspectiva de género, la maravilla de la perspectiva de género es que nos permite emprender acciones para actuar sobre esos factores que están generando discriminación, desigualdad y exclusión. Pero lo más importante de la perspectiva de género es que una vez siendo conscientes de que hay una situación y hay un entorno que discrimina, que vulnera, que invisibiliza, que excluye a las mujeres, nos permite justo, viene ahí identificado el texto en rojo, generar las condiciones para cambiar esa situación de violación a los derechos humanos de las mujeres y avanzar justo en la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, con esta conceptualización legal y quedando muy claro que en México la perspectiva de género es una disposición legal, por lo tanto nos obliga, podemos identificar que no es una necedad, sino una necesidad de atender este concepto establecido en la ley. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Quiero plantear con ustedes una segunda idea que quisiera que quedara en esta charla. Y la primera idea es que las unidades de género deben ser vistos como órganos auxiliares del Estado. Y estos órganos auxiliares del Estado son fundamentales para avanzar justo en dos temas que son muy importantes. Nos permiten avanzar en la consolidación de las políticas de igualdad que promueve el Estado mexicano, en el caso particular el Estado de Oaxaca, y que también nos permite, por segunda partida, promover el respeto a los derechos humanos de las niñas y mujeres, en donde en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, entendiendo como dependencias a todas esas secretarías de Estado
de la administración centralizada que tiene el Estado y que son las secretarías, pero también las demás dependencias y entidades, las demás dependencias y entidades de la administración pública estatal, y que en el caso concreto, comentaba ya la secretaria, las 80 personas que han sido designadas como enlace de géneros es un avance fundamental, es un avance sustantivo justo para avanzar en estos dos propósitos: la consolidación de la política de igualdad y una cultura de promoción de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres. La siguiente, por favor. Un tema que con mucha frecuencia sucede con las unidades de género es que se limitan a ser entidades conmemorativas. Sus funciones se limitan a conmemorar fechas vinculadas al tema de las mujeres. Y voy a referirme sobre todo a dos: la del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a la del 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y a partir de esta conmemoración del 25 de noviembre, pues tenemos los días naranjas, que son los 25 días de cada mes. Eventualmente vemos a las unidades de género conmemorando fechas tan importantes como el aniversario del sufragio femenino, que por cierto acabamos el pasado 3 de junio, de tener una conmemoración muy importante de la primera vez en que las mujeres logran votar en nuestro país. O el 19 de octubre, que es la conmemoración específica del aniversario del sufragio femenino en las mujeres. Una de las principales cuestiones que yo identificaría para las unidades de género es que no se limiten a ser instancias conmemorativas. Y que luego hay algunas, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo están teniendo una distorsión de la conmemoración de estas importantes fechas. La siguiente, Sara, por favor. Fíjense ustedes, hay algunas celebraciones, les llaman, entre comillas, bien estereotipadas. Ahí está, por ejemplo, una imagen del Día Internacional de la Mujer. A ti que eres fuerte como roble, que tienes el valor de un caballero armado y una dulzura contagiosa. Fíjense ustedes cómo ese tipo de conmemoraciones del Día Internacional de las Mujeres están muy estereotipadas. O lo que es peor, incluso hemos visto a unidades de género promoviendo, como lo veremos en la siguiente diapositiva, actividades en el marco del 25 de noviembre, que fíjense ustedes lo grave, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, repartiendo rosas en las dependencias y entidades de la administración pública. El 8 de marzo y el 25 de noviembre, repartiendo rosas como si fuera una celebración. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no son celebraciones, son conmemoraciones, y las conmemoraciones lo que tienen el propósito justo es conmemorar con una acción de política pública para superar una situación de violencia en contra de las mujeres o de desigualdad. Y es tan absurdo que estas actividades que se realizan de repartir flores los 25 de noviembre o el 8 de marzo, que están completamente fuera de lugar. Es como si el día de las víctimas de tortura saliéramos a la calle a decirles a las víctimas de tortura, feliz día del torturado, de la torturada, o como si saliéramos a la calle a celebrar o felicitar a las personas desaparecidas. Estas son conmemoraciones que están completamente fuera de lugar, pero que es importante que identifiquemos que las conmemoraciones son una tarea importante de las unidades de género, más no las únicas que tendría que realizar como funciones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí es importante que tengamos en cuenta que las unidades de género no deben de crearse para ganar legitimidad política. Todas las unidades de género que se crean en esta perspectiva están condenadas al fracaso. ¿Y por qué están condenadas al fracaso? Porque no tienen ningún programa de trabajo, no tienen ninguna incidencia sobre el quehacer institucional, y lo que sí está generando pues es una falsa expectativa de que la dependencia o la entidad del gobierno estatal pues tenga una flamante unidad de género que pues no está teniendo la incidencia que se requiere. Las unidades de género deben crearse, insisto, para avanzar la política pública a favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, pero sobre todo para avanzar en
la consecución de los derechos de las mujeres. Ese es el deseable de las unidades de género. La siguiente, por favor. ¿Qué herramientas debe tener una unidad de género? Ya la secretaria Ana Vázquez planteaba dos herramientas muy importantes y que yo aquí las estoy intentando poner en visible. Es la institucionalización. Es una estrategia importante imaginada como un mecanismo vertical en donde creamos instituciones, creamos programas e incidimos en un tema específico que en este caso es la política de igualdad a través de la promoción de la perspectiva de género. Y en la otra herramienta yo la coloco desde una perspectiva transversal, es decir, la transversalización de la perspectiva de género no es otra cosa más que el colocar el tema como un tema prioritario de todas las instituciones, de todas las dependencias y de todas las personas vinculadas al gobierno, de tal suerte que tenemos institucionalización y transversalización de la perspectiva de género como las principales herramientas de estas unidades. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces, en el caso concreto de Oaxaca, podríamos identificar así el esquema de la institucionalización y la transversalización de la perspectiva de género. En el ámbito de la institucionalización tendríamos a la Secretaría de la Mujer de Oaxaca como el órgano rector de la política de igualdad en el Estado. Las unidades de género en las distintas secretarías, en las distintas dependencias, como las auxiliares justo del Estado de Oaxaca para implementar la política de igualdad que ha sido desarrollada por el gobierno del Estado. Y en tercer nivel de la institucionalización de la perspectiva de género, pues tenemos las políticas públicas, tenemos los programas especiales y tenemos los protocolos. Digamos que en esos niveles podríamos ubicar el ámbito de la institucionalización. La transversalización de género es justo que el tema atraviesa a todos los ámbitos del gobierno, que van desde el gobernador del estado, que es un hombre muy comprometido con esta causa, que pasa por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, de Movilidad, de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y que entonces cuando hablemos del tema de mujeres, no pensemos de inmediato que es un tema que le toca a la Secretaría de las Mujeres. Es un tema que les toca a todos los ámbitos de gobierno y esa es la lógica de la institucionalización, insisto, imaginada a partir de un esquema vertical y la transversalización imaginada a partir de una estrategia transversal. Atraviesa todos los ámbitos y justo esto es lo que le puede dar mayor fortaleza a una unidad de género. La siguiente, por favor. Uno de los elementos centrales de las acciones que debe realizar la unidad de género es que deben estar alineadas sus acciones con algo. Y ese algo se llama Plan Estatal de Desarrollo. El Plan Estatal de Desarrollo es la brújula que guía el trabajo de las unidades de género. A partir de ahí se tienen que alinear todas las acciones y estrategias que realicen estas unidades. Pero también podemos considerar dos normas que es importante que tengan en cuenta. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y la Ley de Igualdad. Pero también una cuarta dimensión de esa alineación que deben tener las unidades de género, pues son justamente lo que ya señalábamos en la anterior diapositiva, las políticas públicas, los programas y los protocolos. Esto le permite a la unidad de género no dispersar sus esfuerzos, no dispersar sus acciones en otras cosas que no son sustantivas y que no abonan a la causa de concretar la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Oaxaca. Vamos a pasar a la siguiente. Y fíjense ustedes que es importante solo como recordatorio identificar cómo su plan estatal de desarrollo tiene los ejes del plan, tiene
esos grandes ejes del plan que ustedes alcanzan a identificar en la diapositiva, pero tiene también 3 políticas transversales, y una política transversal es la igualdad de género. De tal suerte que para quienes tengan dudas de que la perspectiva de género tendría que ser una tarea que esté a cargo de las unidades de género, aquí hay otro elemento jurídico, normativo, que nos obliga a tener en cuenta la perspectiva de género como un componente de las políticas del Estado en Oaxaca. Ya no solo lo que decía el artículo 5, fracción sexta de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Recuerdan que la presenté al principio de esta charla, sino que también hay una obligación porque la igualdad de género es una política transversal en Oaxaca. La siguiente. De tal suerte que entonces aquí tenemos ya el panorama si identificamos la unidad de género como un mecanismo de institucionalización acompañado de la política pública, de los programas y de los protocolos, entonces las unidades de género cobran relevancia dentro de la estructura del gobierno estatal, porque son esos órganos auxiliares que están incrustados dentro de la oficina del gobernador, dentro de la Secretaría General del Gobierno, dentro de las Secretaría de Seguridad Pública, Salud, y así recorriendo todas las dependencias de la administración centralizada del gobierno del Estado, pero también de las otras entidades de la administración pública estatal y que están ahí también consideradas los órganos constitucionales autónomos, como puede ser la Fiscalía, la Defensoría de los Derechos Humanos. Esto es muy importante que lo identifiquemos, porque entonces la unidad de género se convierte en una herramienta crucial para que las políticas de igualdad de género que promueve la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas, con la representación del gobierno del Estado, pues cobra relevancia que identifiquemos a las unidades de género como un elemento central en la concreción de estas políticas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales funciones de las unidades de género? Las funciones las identificamos fundamentalmente en promover la incorporación de la perspectiva de género en la dependencia o entidad de la administración pública estatal. Esta es la principal tarea. ¿Y cuál es? La de llevar el análisis de género de la situación, de los hechos, de las políticas que están implementando en las dependencias y entidades de la administración pública estatal. Y no es, ya dijimos, una necedad, es una necesidad e incluso es un imperativo jurídico que todo tenga una valoración desde la perspectiva de género para identificar si está discriminando, afectando a los colectivos, a colectivos de mujeres, y justo si hay una discriminación o afectación a sus derechos, ver cómo podemos cambiarlo, cómo podemos resolver esa situación. Otra de las funciones centrales que tienen las unidades de género es promover una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, hacia el interior de las dependencias y hacia el exterior de las dependencias. Pero lo más importante que tenemos como función de las unidades de género es impulsar el empoderamiento de las mujeres. Esto es un tema central del trabajo que realizan las unidades de género. La siguiente, por favor. Otro de los elementos centrales de las unidades de género es incidir en el diseño de la política integral con perspectiva de género hacia el interior de la dependencia o entidad de la administración pública estatal. Esto es muy importante porque lo que nos pasa en muchas ocasiones con las unidades de género es que no tienen capacidad política ni jurídica de incidir en el diseño de las políticas públicas, y que cuando llega la unidad de género a plantear algo, es pues frecuente que no se atiendan o no tengan ni siquiera a veces la posibilidad de hacer esta manifestación, pues porque no tiene la estructura jurídica, el reconocimiento político de importancia para hacerlo. Entonces es relevante que las unidades de género puedan incidir en el diseño de estas políticas integrales hacia el interior
de las dependencias. Pero también otro elemento central del trabajo de las unidades de género es identificar situaciones de discriminación y violencia que sufren las mujeres en el espacio laboral. Fundamentalmente el tema del acoso y el hostigamiento sexual, que es una práctica desafortunadamente tan normalizada y tan naturalizada en las instituciones del Estado mexicano, sea cual sea el ámbito de gobierno, sea federal, sea estatal o sea municipal. Y esto es importante que se identifique y que se generen los mecanismos. Yo quiero compartir con ustedes una cuestión que con frecuencia se comete y que no es lo deseable de las unidades de género. Cuando se identifica que hay un patrón de acoso, de hostigamiento sexual, acoso laboral incluso en las dependencias, lo que se hace es, bueno, ya identificaste ese problema, pues tú te quedas con ese tema, le dicen a las unidades de género. Y entonces la unidad de género se vuelve en una especie de institución multitentáculos, es decir, no solo tiene que estar vigilando que la perspectiva de género esté presente en el quehacer de esa institución o de esa dependencia, no solo tiene que estar verificando que haya una promoción de respeto a los derechos humanos de las mujeres, no solo tiene que estar trabajando en el diseño de políticas públicas, sino que ahora también la unidad de género tiene que cargar con la investigación de las quejas de acoso y hostigamiento sexual. Yo no recomiendo que esto sea así, porque entonces ese tema tan específico, tan complejo que requiere de una serie de elementos formales y materiales que debe tener la unidad de género, lo que hace es absorber completamente a la unidad de género en ese tema. Si ya identificamos que la dependencia o en la institución hay un problema de acoso y hostigamiento sexual, lo que tendríamos que hacer es propiciar que se genere un mecanismo para que atienda por separado las quejas de acoso y hostigamiento que se estén presentando ahí, pero no asumirlos la unidad de género, porque si no, entonces al rato el 80 o el 90% de su tiempo lo va a dedicar a este tema y va a descuidar la parte sustantiva de su función, que es justo tener el elemento de la perspectiva de género. Un indicativo de que una unidad de género está haciendo bien su trabajo es cuando empieza a incomodar, aunque pues no es lo deseable, pero es real esto. Cuando la unidad de género empieza a generar un trabajo fuerte hacia el interior de las instituciones y que luego son catalogados como enfadosos, de que están generando mucha presión sobre determinados temas, eso es un indicativo de que están haciendo bien su trabajo. Y un indicativo de que no está haciendo bien su función, pues es cuando la unidad de género solo se conoció cuando se anunció, pero después quedó en el olvido, se le relegó a un segundo o tercer plano de responsabilidad y de incidencia dentro de la institución, y eso lo tenemos justo que evitar asumiendo temas que en teoría no le corresponderían a la unidad de género, como, insisto, atender y procesar las quejas de acoso y hostigamiento sexual. Otro elemento también importantísimo de las unidades de género es promover las medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Que además ahora yo creo que esta cuarentena nos ha demostrado muchas cosas y la cuestión más palpable que nos ha demostrado es la profunda inequidad que existe entre mujeres y hombres con el tema de los trabajos domésticos, los trabajos del cuidado y de personas menores o de personas con discapacidad. Las mujeres en esta cuarentena han incrementado exponencialmente su trabajo a pesar de que están en el trabajo desde casa o en el famoso home office, y esto ha traído consecuencias muy serias. Hace algunos días se publicaba un estudio de que durante la cuarentena los hombres incrementaron la producción de trabajos académicos de investigación en 30% y que, fíjense ustedes lo interesante del dato, en esa misma proporción las mujeres disminuyeron sus trabajos de investigación y académicos, pues por una razón sencilla, porque en la casa no puede hacer pues el espacio adecuado para dedicarse a las actividades académicas de investigación si tiene que estar a cargo del cuidado de los niños, de las niñas,
del quehacer doméstico, de la elaboración de alimentos, de lavado de ropa y de otras cuestiones tan relevantes del trabajo doméstico que siguen lamentablemente cargándose de manera desproporcionada a las mujeres. Entonces, una de las funciones importantes que tiene la unidad de género es promover estas medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. La siguiente, por favor, casi termino esta parte de las principales funciones. Y otra que tiene que ver con un trabajo sustantivo de las unidades de género es la de impulsar programas de sensibilización y capacitación en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. Y esto es muy importante que se entienda hacia el interior de las dependencias y entidades, que las capacitaciones no son pérdidas de tiempo, de que no es tirar recursos a un tema innecesario. La capacitación debe ser vista como una inversión, no como un gasto innecesario. ¿Y para qué nos sirve la capacitación? Pues justo para fortalecer las capacidades personales del elemento más importante que tienen las instituciones, que es el recurso humano. Un recurso humano que no está capacitado no va a poder desempeñarse plenamente. Un recurso humano que está en medio de un gran estrés, de una gran tensión, no va a rendir al 100% y tampoco va a dar el servicio que requiere la ciudadanía con calidad y con calidez. Y la capacitación nos ayuda a fortalecer justo esas capacidades personales que permiten mejorar nuestros desempeños institucionales. La siguiente. Ahora, dos últimas funciones que me parece que son cruciales y que pude recoger de la experiencia del proceso de creación de las unidades de género en la Administración Pública Federal en el sexenio pasado, pero también de otros ejercicios en algunas otras entidades federativas. Dos elementos que casi nunca se tocan en las dependencias. Es la de promover medios para resolver conflictos en el personal. Fíjense ustedes, México es de los pocos países en el mundo en la que a veces hasta 16 horas pasamos en nuestro trabajo. Esto es terrible, y es terrible porque habla de muchas cosas. Habla de que no hay una buena organización institucional para hacer eficientes los tiempos laborales. Ustedes saben, en México la ley es muy clara y nos habla de una jornada diurna de 8 horas. Sé que la dinámica institucional en ocasiones nos exige un poco más de tiempo, pero hay ocasiones en las que esta excepción se ha convertido en una regla y las personas se pasan muchas horas en su trabajo, muchas horas. Esto es un elemento que genera tensiones y conflictos entre las personas. Y esto genera una alteración de las dinámicas laborales que altera el desempeño y el trabajo que se realiza, y no tenemos mecanismos para resolver conflictos. Yo recuerdo con mucha claridad que había quien decía, no, es que yo convivo más en mi trabajo que con mi familia. Y entonces ese es el problema, que convivimos mucho y luego perdemos la delgada línea del mando. Y entonces luego el jefe se convierte en amigo, o queremos que se convierta en nuestro amigo, y cuando entonces ya el jefe convertido en amigo te llama la atención, ya es cuando empieza a haber conflictos en estas relaciones. Entonces es muy importante generar estos espacios para resolver conflictos. Hay una fórmula muy sencilla que es parte de un ejercicio, de un taller que nos permite justo trabajar los conflictos, y es identificar tres elementos de los conflictos: la persona, el problema y el proceso. Y entonces una de las reglas de oro es ser dóciles con la persona, es decir, respetar sus derechos, ser duros con el problema y ser flexibles con el proceso. Esa formulita tan sencilla nos permite justo respetar en un contexto de conflicto a la persona, ser duros con el problema, ver qué es lo que nos está causando el problema, y ser flexibles con el proceso, inventar una forma y si no nos sirve, buscar otra forma. Pero insisto, esto es parte solo de, de una puesta en común de que hay mecanismos para resolver los conflictos. Y entonces, que no nos pase de invertir la fórmula y ser duros con la persona, porque entonces luego ahí tenemos problemas muy serios de las relaciones
armónicas en los espacios de trabajo, somos muy flexibles con el problema y somos muy duros con el proceso. A veces creemos que darnos abrazos ya va a resolver todo, no, darnos abrazos no ayuda a resolver los problemas si no atacamos las raíces de esto. Y un último elemento que es importante es que las dependencias, muchas dependencias, sin importar los niveles de gobierno, llevan a tal nivel la presión y el agotamiento de su recurso más importante, que es el recurso humano, a un agotamiento y un estrés laboral que terminamos tronando. Y esto es importante que identifiquemos cómo el síndrome del burnout nos puede ayudar justo a identificar cuándo tenemos que hacer un alto, cuándo tenemos que generar mecanismos de distensión, pues de recuperación de las personas y no llevar a los niveles en los que en ocasiones se llevan las personas que terminan, literalmente en México decimos tronar, a que truenen las personas. Entonces es importante considerar estos dos elementos y que esto podrían ser temas fundamentales de una unidad de género. ¿Y por qué digo que temas fundamentales de una unidad de género? Pues porque tienen la sensibilidad para identificar estos factores que pueden alterar la armonía en un espacio de trabajo. La siguiente, Sara, por favor. ¿Cuáles tendrían que ser entonces, considerando esas funciones, sus principales atribuciones? Yo alcanzo a identificar las siguientes. Igual se me pudo haber escapado alguna, pero ahorita en el ejercicio de compartir con ustedes las podemos incorporar. Ya casi termino, ¿eh? La primera atribución que deben de tener por mandato de ley, por acuerdo de creación, ya sea del Ejecutivo Estatal o por el acuerdo de creación de la propia Secretaría, es institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en todas las actividades. Escuchen bien, todas las actividades, en todas las áreas y en todas las decisiones de la dependencia o la entidad. Esto es muy importante, que la perspectiva de género esté presente. Y tal vez alguien diría, ¿qué sentido tiene que el área de recursos humanos, por ejemplo, tenga entrenamiento o capacitación en perspectiva de género? Pues déjenme decirles que es una de las más importantes. Un área de recursos humanos que no es sensible al género, le puede parecer irrelevante que algún día una madre llame y le diga, oye, hoy voy a llegar tarde porque mi hijo se enfermó y lo tengo que llevar antes al médico. Entonces, a veces, algunas áreas de recursos humanos se portan muy duras y dicen, no, si no llegas a las 9, que es tu hora, a las 9:15 te voy a descontar, te voy a poner falta. Y eso genera una gran tensión en las mujeres, jefas, madres de familia, y que no está viendo una consideración de perspectiva de género para apoyar o respaldar a las mujeres que se están encontrando en una situación específica, extraordinaria, que les impide llegar a tiempo a su empleo. Y que no ser vista con perspectiva de género, pues justo tiene una implicación muy fuerte. O, por ejemplo, quisiera pensar en el área de viáticos. El área de viáticos que nos da los recursos para salir de comisión, que, por ejemplo, pues no entienda el riesgo que le representa a las mujeres ir a una comunidad apartada, donde no hay seguridad, hay factores de riesgo y vulnerabilidad. O sea, si no entiende esa situación, pues va a ser difícil, por ejemplo, que se le dé, de acuerdo a las normativas institucionales, los recursos para moverse en taxi o darle los recursos suficientes para que vaya en un auto con gasolina y pueda desplazarse con seguridad. Es decir, todas las áreas es importante que tengan esta visión de género justo para que ayuden a no revictimizar, a no violentar los derechos humanos de las mujeres. La segunda tarea que tienen las unidades de género, compañeras y compañeros enlaces, es, fíjense ustedes, es un reto enorme, es transformar la cultura organizacional, fomentando nuevas formas de relacionarse hacia el interior de las dependencias. Ya señalábamos aquí cómo vamos a transformar la cultura organizacional, pues justo identificando cómo esa cultura organizacional que persiste, el status quo, que persiste, cómo está generando discriminación y violencia contra las mujeres. Y entonces lo que se hacen son estudios de cultura organizacional para ver dónde están ubicados, cómo están ubicados, quiénes están haciendo qué, y esos esquemas de organización institucional, cómo están fomentando la violación a los derechos humanos o cómo están contribuyendo justo a garantizar los derechos humanos.
Si se fijan, aquí hay dos tareas que son fundamentales: la institucionalización y la transversalización, y transformar la cultura organizacional. La siguiente, Sara, por favor. La tercera atribución que deben de tener las unidades es esta justo que les comentaba hace rato, la de proponer la creación de mecanismos y procedimientos que hagan frente al acoso y el hostigamiento sexual, impulsar medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y finalmente desarrollar medios de resolución no violenta de conflictos hacia el interior de las dependencias, sobre todo aquellas que pues demandan una gran presencia de las personas, y sobre todo que no tienen los espacios que puedan garantizar que tenga cada quien delimitado un espacio físico para poder trabajar, y el hacinamiento de personas sin la privacidad necesaria para trabajar es motivo también de muchos conflictos. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué dimensiones de trabajo tienen las unidades de género? Ya lo he señalado a lo largo de esta breve presentación. Yo alcanzo a identificar dos. Uno interno, que es el corazón del trabajo de las unidades de género. Es ahí donde deben de centrarse los esfuerzos, porque luego eso, por añadidura, si se logra una incidencia interna fuerte de las unidades de género, institucionalizando, transversalizando la perspectiva de género, transformando las estructuras institucionales que sean más armónicas con el respeto a los derechos humanos de las mujeres, pues eso puede traer como consecuencia que el trabajo externo que realiza esa dependencia o entidad será mucho más eficiente, será mucho más favorable para las personas usuarias de esa institución. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque las dimensiones del trabajo de las unidades de género pueden permitirnos identificar a dónde tendríamos que concentrar nuestros esfuerzos y nuestro talento para que la incidencia interna justo tenga repercusión sobre lo externo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los mínimos que desde la experiencia de su servidor se necesita para que una unidad de género funcione? Yo identificaría tres. El primero tiene que ser que la unidad de género tenga un origen normativo, que tenga un origen legal, es decir, que cuente con facultades y atribuciones. Ahorita vamos a ver cuáles pueden ser las posibles salidas para que la unidad de género tenga este funcionamiento jurídico normativo. El segundo, que es fundamental, es que cuente con los recursos materiales necesarios e indispensables para realizar su trabajo. Una unidad de género que solo es creada para ganar legitimidad política no tiene ninguna utilidad práctica y ninguna utilidad política. Si no tiene recursos materiales para realizar su trabajo, está condenada al fracaso. Y una unidad de género que se crea en esa perspectiva no es otra cosa más que demagogia pura. Y una decepción para las mujeres que esperarían que esa unidad de género tuviera una fuerte incidencia en esa institución. Facultades y atribuciones, entonces, recursos materiales necesarios, indispensables, pero lo más importante, para que esta gran maquinaria funcione y funcione muy bien e incida en las instituciones, es contar con recursos humanos del más alto nivel. Del más alto nivel. Vamos a pasar a describir una a una estas tres acciones que como mínimo considero debe tener una unidad de género. La siguiente, por favor. Facultades y atribuciones. Pueden ser las que establezca la ley. Hay algunos estados que las unidades de género han sido creadas desde la ley, ya sea desde la ley del Instituto de la Mujer o desde la ley de la Secretaría de las Mujeres, o desde otras leyes como puede ser la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Es importante que identifiquemos por ahí el marco jurídico donde puede incrustarse esta unidad de género. La segunda puede ser por decreto del gobernador.
en muchos casos se han creado las unidades de género por decreto del Ejecutivo Estatal. La ventaja y desventaja que esto nos ofrece, pues la ventaja es una ventaja política porque una instrucción del gobernador la tendrían en teoría que acatar todas las personas titulares, ya sea de las secretarías de Estado o de las entidades de la administración pública estatal. La desventaja es que solo tiene incidencia sobre el Ejecutivo. Por eso lo más conveniente, lo ideal es que las unidades de género sean creadas por ley, una ley que tenga vinculación a los tres poderes del Estado, es decir, que las unidades de género se creen en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Pero si no tenemos la ley, tenemos la segunda opción, como lo pueden ver en la diapositiva, el decreto del Ejecutivo Estatal. O el tercer elemento que podríamos considerar es las funciones definidas por un acuerdo de creación, que muchas veces son las propias dependencias las que crean su unidad de género y les dan vida jurídica y les asignan pues determinadas funciones. El problema que corremos con este tercer elemento de crear las unidades de género por acuerdos de los titulares, de las personas titulares, es que no le damos uniformidad y cada quien va creando la unidad de género que cree conveniente debe existir. Entonces no hay uniformidad en sus facultades, en sus atribuciones, en los recursos ni en el personal. Lo ideal, insisto, sería crearlas desde la ley o desde un decreto donde se homologuen todos los elementos de creación de estas fiscalías. Un tercer elemento de facultades y atribuciones que es fundamental es dónde ubicamos dentro de la estructura institucional a la unidad de género. Y esto es importante que dependan, mis recomendaciones que dependan directamente de la persona titular de la Secretaría de Estado. ¿Y por qué esto? Porque si se ubica en otro nivel, no tiene la capacidad de incidencia política y jurídica. Si la ven cercana a la titular, a la persona titular de la unidad de género, del secretario, de la secretaria o del titular de la dependencia, va a tener una posibilidad de incidencia mayor sobre la causa y sobre el tema, más que tenerla ya olvidada en el organigrama, que en ocasiones la unidad de género, yo lo que les digo es la unidad de asuntos olvidados dentro de las dependencias, porque las dejan allá efectivamente olvidadas y sin la estructura, sin los recursos humanos para poder hacer un trabajo fuerte. Y un quinto elemento de las cuestiones de las facultades y atribuciones es que es recomendable que las unidades de género tengan un programa de trabajo, que su quehacer institucional esté guiado por un programa de trabajo en la que se defina las acciones estratégicas que va a incidir en el ámbito de su dependencia, pero alineada, recuerden, ¿a qué? Dijimos, al plan estatal, a la ley de igualdad, a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y alineada a los programas, proyectos y protocolos que el Estado tiene implementados. A estos 4 elementos tendría que estar alineado. La siguiente, por favor, Sara. En las cuestiones de los recursos materiales, es fundamental que la unidad de género cuente con el presupuesto suficiente para realizar sus funciones. Que tenga quienes están ahí sueldos homologados, porque luego me ha tocado vivir experiencias en donde nombran a la titular de la unidad de género con un nombramiento y a la hora que revisamos, a pesar de que es un mismo nombramiento de otro similar, la percepción salarial es menor. Y no debe ser esto porque igualmente el puesto amerita que quien está ahí al frente de la unidad de género tenga todas las prerrogativas salariales, igual que otros compañeros y compañeras dentro de la administración pública estatal, de tal suerte que los sueldos tienen que estar homologados. También deben de tener recursos para desarrollar proyectos. Esto es fundamental. Entiendo las carencias presupuestales que estamos viviendo y que hoy creo que después de la pandemia una de las palabras que más vamos a tener que recordar va a ser crisis económica y austeridad. Entonces, pues ojalá y en este esquema se encuentre la posibilidad para que
si no tiene un presupuesto específico, por lo menos del gasto corriente de las dependencias, se destine una parte de esos recursos que tienen otras áreas para que la unidad de género pueda implementar su trabajo. Si no, entonces va a estar limitada absolutamente. Y paso al tercer tema con la siguiente diapositiva que tiene que ver con los recursos humanos. Los recursos humanos son fundamentales. La unidad de género debe contar con una estructura. No solo es la persona que funja como enlace de género, porque si no, entonces, cuando se requiere de la ejecución de un proyecto, la persona solita, titular de la unidad de género, no va a poder, por más que quiera, y he conocido a muchas mujeres y hombres titulares de unidades de género, que por más que quieran, por más entusiasmo que le ponen, pues no tienen la incidencia que se requiere porque justo no tienen la estructura necesaria para hacer un trabajo que tenga un mayor impacto. Una segunda cuestión sobre los recursos humanos es que sean personas comprometidas con el tema. Por favor, no manden a las unidades de género a las personas que quieran castigar. Si las van a castigar, mándenlos a otras áreas, mándenlas a capacitarse, mándenlas a cursos de otra naturaleza, pero por favor no las manden a las unidades de género. He encontrado en muchos lugares en donde dicen, si te portas mal, te vamos a mandar a la unidad de género. Entonces, yo lo que les digo, que no es un castigo, sino es una gran oportunidad de hacer, de servir, de transformar, pero cuando tienes la convicción, cuando tienes la creencia, la voluntad de que puedes cambiar, transformar las cosas. Pero si no crees en el género, no la manden a la unidad de género, porque entonces lo que va a hacer es obstaculizar el trabajo y no va a ayudar a, pues a incidir en lo que se quiere. Personal capacitado. Es fundamental que quienes lleguen a la unidad de género tengan conocimientos básicos de perspectiva de género, de derechos humanos de las mujeres, que no lleguen a las unidades de género cuestionándose si esto del feminismo no es la contraposición del machismo. Cuando ya empiezan a hacer esos planteamientos, yo digo, ya estamos muy mal en una unidad de género que alguien llegue así. Y tenemos el legítimo derecho de cambiar nuestras percepciones a través de procesos de capacitación. Pero de aquí a que se da la curva de aprendizaje, las capacitaciones, perdemos tiempo muy valioso. Entonces, yo insisto de verdad, con mucho respeto, de que si vamos a nombrar a alguien en la unidad de género, uno de los elementos sea por lo menos el compromiso, la sensibilidad con el tema. Y otro elemento es que debe de estar esas personas que se designan a la unidad de género, deben estar dedicadas al 100% al trabajo sustantivo de la unidad de género. No es que van a realizar ya sus funciones sustantivas que tenían con su nombramiento en la dependencia y ahí cuando te quede tiempo le echas una manita a la unidad de género. No, acá es todas las personas, los recursos humanos con que cuente la unidad de género tienen que estar dedicados al 100% al trabajo de la unidad de género. No tiene que ser una función secundaria, tiene que ser la función central de las personas que lleguen a las unidades de género. La siguiente, por favor, ya casi termino, les suplico que me den 2 minutos para compartir a ustedes estas recomendaciones y esta es la tercera parte de la presentación y la última. Algunas recomendaciones ya lo señalé. Número 1, nombrar a una persona interesada en el tema. 2, hay que darle el respaldo político. 3, hay que dejarlas trabajar, aunque nos incomoden, aunque digamos, ahí vienen ya, el otro día me decía una persona titular de una dependencia en el norte del país que ya no aguantaba la titular de su unidad de género porque lo traía asado, así me dijo, me trae asado Pablo, ya no hay qué hacer. Le dije, pues eso es indicativo de que está haciendo bien su trabajo, déjela trabajar. Además, todo esto ayuda a una causa muy importante que es la causa de las mujeres, que es la causa de la igualdad y también pues en cierta forma le ayuda a las instituciones a que tengan una unidad de género activa que pueda incidir en las políticas del Estado a favor de los derechos humanos de las mujeres. Unas recomendaciones
importante de crear los programas de trabajo de las unidades de género con la participación de todas las áreas. Compañeras, cuando llegamos y les decimos a las demás áreas, esto es lo que hay que hacer, siempre generamos resistencias, choques, conflictos. Pero es muy distinto cuando le pedimos al secretario o a la secretaria, oiga, vamos a diseñar nuestro programa de trabajo, por favor, ayúdeme, autorícenos a que nos reunamos todos los titulares de las áreas para irlo construyendo. Es muy distinto porque se sienten copartícipes, se sienten que fueron tomados en cuenta y entonces las resistencias son menores. 5, hay que proporcionarle los recursos materiales necesarios. Por lo menos una área específica donde pueda operar la unidad de género con el personal que tenga a su cargo. Personal que puede ser nombrado específicamente para la unidad de género o personal que pudo haber sido comisionado para que estuviera allí en ese espacio. Si van a comisionar, comisionen a la gente que tenga la mayor sensibilidad para poder hacer ese trabajo. Y evitar en la medida de lo posible la rotación del personal que canalizan a la unidad de género. Porque luego tenemos una fuga de personal ya capacitado, ya entrenado, ya preparado, ya sensibilizado y la rotación del personal se vuelve en un elemento que debilita mucho la incidencia y el trabajo de las unidades de género. Y una recomendación final que hago es que por favor las unidades de género presenten informes de trabajo. Presenten informes de trabajo a sus jefes, a sus titulares, a sus jefas. ¿Para qué? Para que hagan visible, por un lado, su trabajo, su esfuerzo, que tengamos la cultura de documentar lo que hacemos. Hay luego un trabajo extraordinario que hacen las titulares de género, de las unidades de género, que no se documenta. Por lo tanto, lo que no se ve no existe. Y lo que no se ve y no existe, no se reconoce y mucho menos se valora. Entonces, una de las tareas importantes que tienen las unidades de género es documentar su trabajo y presentar los informes. Estas 7 recomendaciones que están viendo ustedes en pantalla pueden resumirse mi experiencia de estos 12 años en donde tuve acercamiento con la creación de las unidades de género de la Administración Pública Federal y estos últimos años con la creación de unidades de género en los gobiernos estatales. Yo espero que en el diálogo que abramos ahora, cuando nos lo indique la secretaria Ana Vázquez, podamos ahondar en algunas otras cosas. Y finalmente, les dejo mis datos de contacto. Sara, si me puedes ayudar, por favor. No sin antes a expresarles mi profundo agradecimiento por su paciencia, su escucha. Antes de pasar a mis datos de contacto, les diría que entonces, si me ayudas, Sara, a pasar la siguiente. Las unidades de género un resumen muy forzado, es que las unidades de género son los órganos auxiliares del Estado, que son fundamentales para la consolidación de las políticas de igualdad y el respeto a los derechos de las niñas, los niños en las dependencias y entidades de la administración pública estatal. Ahora sí, les dejo en pantalla mis datos de contacto, si me ayudas a... Secretaria, es cuanto. Muchas gracias por su tiempo. Al revés, mi querido Pablo, muchísimas gracias. Pablo Navarrete Gutiérrez, consultor en Derechos Humanos y Género y un aliado de las mujeres y un aliado de los mecanismos de adelanto de las mujeres en distintos estados del país. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Sara, muchas gracias por compartir. Vamos a vernos ahora las caritas. Si nos pudieras poner también a Cristian, que nos veamos en mosaico. Yo creo que, bueno, vale la pena dar la voz aquí a personas que han estado trabajando en las instancias municipales. Voy a leer algunas preguntas que pudieran estar aquí. Bueno, hay algunas como de orden práctico, como si podemos compartir el material a cierto correo. Pablo, ¿hay manera de que podamos tener tu material para que lo tenga Sara y ella pudiera hacer la distribución? De acuerdo, queda contestada esa pregunta. Luego dice, del tema de acoso, Pablo, después de identificarlo, ¿a quién se le pasa? ¿A una unidad jurídica? ¿Al comité de ética?
Entonces, a ver si quieres hablar un poquito más adelante, si quieres ir anotando esa pregunta, porque creo que varias la tienen. En Oaxaca todavía no está terminada la legislación en ese sentido, entonces, bueno, para que puedas hablarles acerca de la ruta administrativa, la ruta penal, ¿no? Etcétera, dependiendo de este tema de acoso y hostigamiento. Te saludan, bueno, muchísimos saludos de distintas, pues imagínate, somos conectadas aquí solamente en el Zoom 144 y por el Facebook Live también tenemos otras 54, o sea, somos más de 200 personas, entonces discúlpenme que no le dé de manera personal a cada una y cada uno de ustedes el saludo, pero vamos a compartir también el chat con Pablo. Si tienen algunas preguntas específicas sobre el tema de la presentación, con gusto lo pueden hacer para que el maestro Pablo y también, pues, si hay cosas que yo tengo que comentar, lo mismo. A ver, Carlos Villaseñor dice, estimado Pablo, quizá una recomendación y más a nivel municipal es promover que el Congreso del Estado legisle en torno a la permanencia del personal, ya que a ese nivel es más fácil que el cambio del periodo lectivo, porque cambia, ¿no? Conforme cambia el gobierno, cambia el personal. Bueno, nos agradecen por la capacitación, les parece que es de utilidad, quieren la presentación. Todavía no veo preguntas, entonces yo te voy a hacer algunas preguntas, mi querido Pablo. Bueno, Fabiola Rasgado dice, ¿nos podría proporcionar ejemplos específicos de acciones afirmativas que pudieran incidir en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal? Esa es una pregunta que te hacen, Pablo. Y también te preguntan, Pablo, ¿qué reflexiones nos puedes compartir en cómo podemos incrementar la institucionalización de la perspectiva de género en las dependencias de gobierno a nivel municipal? Entonces, si quieres, vamos primero con esas tres preguntas en lo que vienen alguna otra, porque también es la pregunta de que si se puede crear unidades de género a nivel municipal. Entonces, gracias, Pablo. Adelante. Al contrario, secretaria, muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas, por esta interacción. Voy a contestar, secretaria, en el orden en el que me hicieron favor de plantear las preguntas. Sobre el tema del acoso y hostigamiento, hay algunos comités de ética dentro de las dependencias de la Administración Pública Estatal que ya se encargan de procesar estos casos, pero ustedes recuerden que si identificamos algún caso de acoso y hostigamiento sexual, lo ideal sería que hubiese todo un mecanismo en las instituciones que pudieran procesar estos casos y que lo ideal sería que ahí se pudieran resolver y procesar, porque la vía penal la tenemos, ustedes saben, pero es una vía que yo no recomiendo de entrada, porque es una vía que revictimiza a la víctima y le deja la carga de la prueba al 100% a ella. Lo que tenemos que hacer justo, a ver, y quiero ser muy claro, porque no vayan a decir que yo estoy diciendo que no quiero que se denuncien penalmente. Sí, la vía penal es una vía que tenemos que hacer uso de ella, pero previamente que haya un proceso de empoderamiento, de acompañamiento de la víctima, porque si hay un caso de acoso, hostigamiento sexual y canalizamos de inmediato al ámbito de lo penal, mi experiencia en estos años ha sido catastrófico para la víctima. Hay un proceso de revictimización, no se le cree, hay una situación muy grave en donde se coloca a la víctima en una situación de extrema vulnerabilidad y justo lo que tenemos que hacer es habilitar otras vías. Por ejemplo, la vía administrativa. Ustedes recuerden que la Ley Federal de Trabajo establece que las personas que incurren en actos de acoso y hostigamiento sexual pueden ser objeto de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, seguido los procedimientos. Aquí ya tenemos un tema de responsabilidad laboral, perdón. Y la administrativa, pues es que las leyes establecen también que los tratos inapropiados, inadecuados a compañeras y compañeros de trabajo pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa y pueden traer como consecuencia la inhabilitación del cargo público. Y la vía penal, que la sanción más grave que tenemos es la de la privación de la libertad. Entonces aquí tenemos la vía penal, la vía administrativa, la vía laboral, pero lo ideal sería que hacia el interior del espacio donde se está concretando esa situación de acoso y hostigamiento, podamos identificar los patrones que están generando esos actos de acoso y hostigamiento para justo cambiarlos, transformarlos. Eso es lo valioso.
Entonces, puede ser el comité de ética, si no, pueden explorar estas 3 vías que yo comenté. Dejaría en última instancia la penal por las implicaciones que tiene sobre las víctimas, pero jamás descartar esa vía, que también es una vía que tenemos que explorar. Acciones afirmativas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Hay muchas. ¿Quién nos hizo favor bueno, no tomé nota de quién nos hizo favor de hacer ese planteamiento? Miren, hay muchas formas. Una de ellas que se están implementando en algunas instituciones es la reducción de jornadas de trabajo. Las jornadas de trabajo reducidas y planteadas con el trabajo en casa puede ser una fórmula que puede ayudarnos, pero que puede ayudarnos en la medida en que esté superado o trabajado un tema de las cargas de trabajo del hogar, porque entonces una medida de acción afirmativa, y ustedes saben, las intenciones de las medidas de acción afirmativa son medidas de carácter temporal que tienen por objeto superar una situación de discriminación y de violencia contra las mujeres. Podíamos implementar, por ejemplo, trabajo en casa, pero en ocasiones yo he escuchado ahora en esta cuarentena muchas mujeres que dicen, yo trabajo en casa, Pablo, no quiero nada. O sea, yo prefiero irme a la oficina porque sé que ya tengo un horario topado, que trabajo de 8 a 4 de la tarde y que tengo mis espacios para poder tomar alimentos. En la casa me representa de las 6 de la mañana a las 10 de la noche estar en este esquema. Entonces, puede ser esta una medida de acción afirmativa, el trabajo remoto, que implica una serie de elementos y de componentes para que entonces la medida de acción afirmativa no traiga como consecuencia la sobrecarga de trabajo en las mujeres. Esa puede ser un tema de la conciliación de la vida familiar y laboral. Otro que me gusta mucho y que lo implementamos en un tiempo en el Instituto Nacional de las Mujeres fue dedicar un día al mes a la convivencia del personal con su familia, en espacios no formales. Por ejemplo, una vez al mes había una función de cine en donde las mamás y los papás que así quisieran se llevaban a sus hijas e hijos y había un espacio en donde en la institución se hacían cargo del cuidado de esos niños y niñas. Había una película con sentido formativo y entonces había una tranquilidad en las mamás y en los papás de familia, decir, pues bueno, yo sé que mi hija, mi hijo está aquí en el salón de al lado, que está bien, y que cuando termine la jornada de trabajo nos iremos juntos a la casa. Eso es una medida que no requiere mucho gasto, más que de voluntad y de creatividad. Por ejemplo, esas dos podrían ser algunas medidas de acción afirmativa que podrían ayudar. Y perdón, ¿me pueden repetir la tercera, secretaria? Sí, mi querido Pablo. Y además te comento que la persona que hizo la pregunta de la conciliación de la vida familiar fue Fabiola Antonio Rasgado. Fabiola. Después te habían preguntado de cómo incrementar la institucionalización de la perspectiva de género en dependencias de nivel municipal y también te habían dicho que si se podían hacer unidades de género a nivel municipal. Aprovecho y de una vez si quieres te voy dando algunas otras. Dice, ¿con qué acciones afirmativas tú sugieres que se pueda transformar la cultura organizacional con perspectiva de género? Aquí dicen al interior de una administración municipal, pero yo creo que funciona para cualquier dependencia la pregunta. También nos piden, Pablo, el paquete con fundamento jurídico de la capacitación, el papel de las instancias municipales de las mujeres ante el confinamiento que la diste la vez pasada. Sí, de Entonces, hecho yo tenemos creo que pendiente. esa, ¿verdad? Sara ahí lo debe Tenemos, de tener. Al final que nos lo haga en los anuncios y que nos diga cómo va a repartir ese material, al igual que esta presentación, para que se los mandemos. Obviamente hay quien está secundando mucho tu idea de tener convivencias en la oficina con todo el personal. Sí, vamos a hacerlo, pero primero vamos a seguir cuidándonos. Seguimos en Oaxaca en semáforo naranja, todavía hay bastante camino por recorrer. Pablo, esta es una pregunta que me gustaría también, no es tanto del tema administrativo, es más de un tema de género, de feminismo.
¿cómo fue posible que las conmemoraciones se volvieran celebraciones? ¿Qué factor pudo haber influido en ello? Porque sí, es cierto, en ocasiones hemos tenido que llamar por teléfono a, no voy a decir nombres, pero algunas compañeras diciendo, hey, no es flor, no flores, no felicites, como si fuera el 10 de mayo, no chocolates. Entonces, ojalá que pudieras elaborar un poquito más. Esto tiene que ver con género, con la formación en género, y creo que vale la pena abordarlo. Y después, retomando el tema de acoso y hostigamiento, hace una sugerencia Livia Zabaleta, que siempre se tenga contacto con el personal de género, me imagino que se refiere a la unidad de género, y que se tengan materiales, supongo que se refiere a folletos y demás, para seguir fortaleciendo el conocimiento y poder orientar también a la ciudadanía. Yo creo que sí, comunidades de género necesitamos apoyarles para que puedan también en su contacto con la ciudadanía atender. Lo que pasa es que es tan variado que no todas las enlaces de las unidades de género atienden a ciudadanía. Otras hacen trabajo administrativo, o sea, combinan actividades sustantivas de diversa índole. Y tenemos diferentes tipos de mandos, Pablo. Aquí tenemos jefas de departamento, tenemos directoras generales, tenemos subdirectoras, tenemos inclusive algunas subsecretarias. Entonces, es muy variado justamente porque al no haber un ordenamiento de ley que marque específicamente quién debe ocuparlo, qué nivel, etcétera, pues eso da pie a la discrecionalidad, ¿no? Bueno, creo que lo dejamos por ahí para que pueda seguir haciendo comentarios y todavía vamos a recibir 2 o 3 preguntas más para después cerrar la capacitación. Pablo, adelante. Gracias, secretaria. Muchas gracias por sus preguntas, por sus inquietudes. Miren, el tema de cómo fortalecer acciones de institucionalización hacia el interior de las dependencias, no solo de la administración pública municipal, yo creo que es bien importante que ustedes tengan en mente cuando crean una instancia, ya sea de las mujeres o que esté dedicada a una cuestión de perspectiva de género, es propiciar que se cree la estructura a partir de un ordenamiento legal. Es decir, un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que dé vida, que justo institucionalice, que saque de la vida solo de voluntad política un mecanismo tan importante como lo es, ya sea en el caso de Oaxaca, que celebro mucho, secretaria, que ya su ley orgánica municipal tiene por ley la creación de las instancias municipales de las mujeres y hay una propuesta muy importante que está planteando la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para fortalecerlas institucionalmente, pero ya tienen un paso muy importante. Entonces, ¿qué se debe de hacer en el ámbito de lo municipal, de lo estatal y de lo federal? Darle vida jurídica a estas figuras justo para que no estén a tentación de que cuando termina una administración, ¡pum!, la desaparecen. Esto es un tema que con mucha frecuencia se da por los grandes cambios que se dan cuando hay una nueva administración. Se desaparece todo lo que se creó en el pasado y que estaba funcionando bien. Entonces, para responder la pregunta que nos hace Fabiola, yo lo que recomiendo es crear justo la institucionalidad, es eso, crear, dar vida para que permanezcan y trasciendan esas instituciones, esos mecanismos, esos procedimientos y que puedan abonarle a la causa de las mujeres. La pregunta de cómo puede transformarse la cultura organizacional, fíjense que es bien importante, compañeras y compañeros, identificar cuando llegamos a una responsabilidad de esta naturaleza, y obvio, tenemos el tiempo, los recursos humanos y materiales, hacer un estudio o un diagnóstico de cultura organizacional, es decir, cómo está la organización de la institución, quiénes tienen qué responsabilidades, y a partir de ese tema podemos identificar, por ejemplo, voy a referirme a un ejemplo muy sencillo, pero que es frecuente en la cultura organizacional de las instituciones. ¿Quiénes tienen a su responsabilidad los cargos secretariales? Es decir, las auxiliares, las secretarias, las mujeres, en términos generales. Entonces, una forma de cómo incidir en el cambio de la cultura organizacional en una institución es presentar el diagnóstico que se haya hecho y justo decir, oye, estoy hablando de un número hipotético,
de las 30 secretarias o labores de secretarías que tiene esta dependencia, el 98% está ocupado por mujeres. Entonces, una medida de transformación de la cultura organizacional es que esos espacios también vayan equilibrándose. Miren, yo se los voy a decir, yo he tenido oportunidad de trabajar muchos años, 25 años en la administración pública estatal y federal, 12, casi 15 en la administración pública federal, y yo he tenido compañeras y compañeros que hacen labores de secretaría. Y entonces también lo que tenemos que romper es con esos estereotipos y esos roles en donde pareciera que las labores secretariales solo las tienen que ocupar las mujeres. Y entonces a partir de ahí, fíjense, ya identificamos que un porcentaje muy fuerte de mujeres son las únicas que tienen responsabilidades secretariales o de apoyo a las oficinas. Habría que abrir el espacio para hombres también, que también desarrollarían un excelente trabajo. Y eso implica un trabajo o una propuesta que la unidad de género haría justo para la promoción del personal. Fíjense cómo hay gentes en secretarías que tienen años en el mismo puesto. Años. Y una forma de transformar la cultura organizacional es justo hacer que eso se mueva. Y miren, yo no creo que los años sean malos, pero en ocasiones sí generan muchos vicios, porque cuando llega a un área y uno le pide algo a alguien, dice, no, es que yo toda la vida aquí lo he hecho, pero espérate, es que así no se hacen las cosas. Yo lo que te propongo es que cambies esto. Entonces se generan vicios, generas hasta tu pequeño espacio de coto, de poder, y a veces vemos muchos problemas de convivencia porque hay colegas que como tienen 20 años en la administración pública, y además voy a decir algo con todo respeto, no lo digo de ninguna forma denigrante, que además son sindicalizados, porque si te metes conmigo le voy a decir al sindicato. Yo creo que no se trata de eso, sino más bien de que podamos transformar esta cultura organizacional viendo quién tiene los puestos de toma de responsabilidades, cómo se generan las dinámicas, cómo se piden las cosas, cómo se te otorgan las cosas. Miren, quienes hemos sido servidores públicos podemos hablar de que a veces el viaticar o es la gloria o la tortura o el infierno. Porque para viaticar requieres una serie de requisitos y de procedimientos. Es decir, si tú identificas dentro de una evaluación de la cultura organizacional cómo está este tema de los viáticos, por ejemplo, que están representando un problema en el flujo de la dispersión de los recursos o de la comprobación, puedes incidir en el cambio de la cultura organizacional a partir de este esquema tan sencillo que ya señalé. Lo que quiero decirles es que hay muchas posibilidades que las unidades de género pueden hacer y que pueden incidir y que sobre todo deben de tener el fundamento de cómo esa forma de hacer las cosas está teniendo un impacto diferenciado hacia las mujeres. Es decir, que está resultando discriminatoria y por lo tanto la perspectiva de género se vuelve en una herramienta eficiente justo para transformar esta cultura organizacional. Espero que estos ejemplos puedan ayudar a plantearnos de cómo incluso podría generarse una reingeniería institucional, reingeniería institucional. Y esto me refiero en instituciones que tienen la misma estructura, pero con leyes y mandatos distintos y diferentes. Y esto es algo muy importante que podría generarse, y fíjense cómo una unidad de género puede llegar hasta allá a contribuir, a colaborar. Obvio, insisto, sí, secretaria. Yo pienso que allí también fortalecer, fíjate que hay varios comentarios de compañeras que dicen, es que aunque la unidad de género haga su trabajo, si por ejemplo la jefa o el jefe titular de la persona titular de la institución no le pone mucho énfasis al tema y no está obligado todavía por ley en términos de tener una unidad de género, aunque sí estamos obligados por ley en caso de Oaxaca, nuestro plan estatal de desarrollo es muy claro y un eje transversal y tenemos las leyes, la Ley General de Igualdad, en fin, pero ciertamente hay una parte de voluntad política, ¿no? Y yo creo que la coordinación y sororal entre las unidades de género es bien importante. Pablo, igual no sé, no has oído, no existe una asociación nacional de unidades de género o una red donde las compañeras puedan tejer. Yo creo que sería muy útil también, y lanzo hoy la propuesta, si les interesa, que elijan a un comité de algunas de ustedes para que se pudiera hacer una revisión y una propuesta de estructura, ¿no?
que a su vez después se pueda discutir a nivel de toda la administración pública estatal para que gabinete legal y ampliado, bueno, pudieran tener características mínimas, homogéneas, útiles, para que favorezcan el desarrollo de la institucionalización de la perspectiva de género, la transversalización y todas las acciones que hemos mencionado aquí. Te hacen algunos comentarios más que preguntas. Aquí veo una pregunta más, de la compañera Nisha Milé Gómez Hernández. Ella es la titular de la Unidad de Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, una mujer además que ha contribuido de manera sustancial. Ahora, por ejemplo, hay un diplomado en línea sobre género que la Guapo impulsó y con muchísimo éxito. Y Yamile dice, ¿qué opina respecto a los recortes presupuestales ante la crisis del país y los impactos en la política de género en todos los niveles de gobierno? ¿A quiénes toca intervenir y qué, quiénes, cómo tendría que hacerse para lograr presupuestos diseñados y aplicados para reducir la desigualdad de género, ya que son indispensables para hacer e incidir? Nos dice Yamile, a quien le mando un saludo. Pablo, adelante. Sí, secretaria, yo creo que el planteamiento que haces es muy importante. Había hace unos meses una red, pero que se creó desde la CONAVIM, la excomisionada Cande Ochoa, creó una red justo para prevenir la violencia contra las mujeres, pero no hay una red de unidades de género en el país. Y a mí me encanta el pensamiento revolucionario que tiene nuestra secretaria Ana Vázquez Colmenares, y que justo es un mecanismo de institucionalización, de poder generar, imagínense qué maravilloso sería una red estatal de unidades de género en Oaxaca, en donde se pudieran agrupar no solo las estatales, sino las municipales. Además, ustedes tienen de los estados con más municipios, 570 municipios. Yo cuando pienso en Oaxaca, la verdad que se me quita el sueño, no sé cómo llegar a 570 municipios, cómo incidir con una complejidad territorial tan grave que tiene Oaxaca, y con toda esa diversidad enorme de pueblos y comunidades indígenas que hacen un reto extraordinario sumado al tema de los pueblos afrodescendientes. Entonces, ahí está ya hecha la propuesta por la secretaria, que yo secundo y celebro muchísimo. Ojalá y Oaxaca pueda poner un ejemplo a nivel nacional de crear la primer red estatal de unidades de género que permitan, pues, muchas cosas. Miren, la primera, lo deseable sería que las unidades de género en Oaxaca estuvieran creadas desde la ley, para que desde ahí perfiláramos el qué y el cómo y el cuándo, y que entonces ya todas las estructuras tuvieran uniformidad, y eso sería mucho más deseable y fácil para la incidencia. Pues ya, asesóralas, mi querido Pablo, armen su comité. Yo aquí no me puedo meter porque esto es pues, más transversal, pero yo digo que, fíjate que nos están viendo de Hidalgo, del Estado de México, de Yucatán. Entonces, estoy segura, eso es una de las cosas buenas que nos dejó COVID, que nos volvió más digitales. Y esa es una manera de hacer interacción, coordinación, a través de estos mecanismos virtuales de plataformas. Entonces, pues aquellas que estén interesadas, yo creo que organícense, anímense. Necesitamos fortalecer el marco jurídico y aquí tenemos un experto que ahí pídanle su apoyo. Yo creo que se podría hacer de una manera, pues también autogestiva, porque normalmente todo se hace de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo, Pablo? Y aquí yo creo que las compañeras saben que estamos comprometidas, su servidora y todo el equipo, pero no podemos hacer todo. A mí, de verdad, el día a veces no me da. Entonces, si se armara un comité de compañeras y compañeros de unidades de género, que se sentaran quizá contigo, yo estoy segura que ya hay tal vez en algún otro estado una muestra de cómo está la legislación, ¿no? Sí. Y que les pudiera servir de base. Y entonces ya, eso sí, con mucho gusto yo me comprometo como secretaria técnica del Sistema de Igualdad a esa propuesta, recibirla y comentarla y decir en el sistema, oigan, ya existe una propuesta para que el propio sistema lo discuta, ¿no? Etcétera. Entonces, sin duda, se puede hacer una estrategia similar hicimos activando los comités del sistema PASE, que hemos estado súper activos ahora durante el COVID, nos hemos reunido pues, casi una vez por semana con cada comité. Y entonces han avanzado varias cosas. El protocolo ALBA, que Oaxaca no lo tenía, teníamos un estándar inferior que le habían llamado alerta rosa,
y pues era uno de los grandes pendientes que teníamos, porque como para mujeres, hoy que tenemos el problemón de mujeres desaparecidas, ¿no? Entonces, se trabajó a nivel de los comités y de los comités ya se elevó para ahora presentar en la siguiente sesión del sistema PASE. Entonces, yo creo que una cosa similar podría suceder porque aquí en la ley estatal no está establecido los comités del sistema de igualdad como lo está establecido en el sistema PASE. Es una de las cosas que tenemos que hacer. Pero bueno, tenemos que ir cerrando, mi querido Pablo. Hay muchísimos Sí. comentarios, agradecimientos, saludos desde Tlaxcala también. Ya dije que hay varios estados de la República. Desde luego, tenemos de todas las regiones del estado. Te mandan saludo. Nuestra compañera Sara María Flores, que es nuestra directora de capacitación, es la encargada de hacer el vínculo con unidades de género y con el maestro Pablo, y nos comenta que van a compartir la capacitación vía electrónico. Sara, por favor, tome en cuenta las personas que también están conectadas por el Facebook Live y que han puesto también sus correos, por favor. Que si quieren confirmar la asistencia pueden anotarse en el chat con mucho gusto para que quede registrada que estuvieron aquí. Y bueno, un último comentario, Diana Cruz Zorrilla comenta, considero fundamental pues que se lleven a cabo también capacitaciones a los integrantes, las y los integrantes de los comités de ética, ¿no? Para darles a conocer que ellos son un canal para llevar quejas administrativas en contra de personas que son señalados como instigadores o acosadores en las instituciones. Ella pone que en su entidad, así que estoy entendiendo que no es de Oaxaca, se puso la queja ante el comité de ética, minimizaron el tema, se solicitó la separación del cargo del funcionario en conformidad con la ley del trabajo y demás leyes nacionales y estatales, pero la respuesta fue negativa, el funcionario sigue en funciones y la víctima fue quien fue retirada de su área de trabajo. Eso no puede ser y sucede lamentablemente, Sí. que como no hay una suficiente capacitación, a veces las personas que están a cargo encuentran ese problema y a quien retiran es a la mujer, a la víctima, en vez al agresor. Entonces, bueno, sin duda, todavía nos falta capacitación, institucionalización, más presupuesto, ¿verdad, Pablo? También para todos estos mecanismos de derechos humanos, pero que no se le inyecta presupuesto. Y quizá ahí te dejo para que comentes lo del presupuesto y la pregunta que hizo Nisha Milé en torno a la crisis económica y la reducción de presupuestos. Sí, muchas gracias, secretaria. Yo creo que Yamilet hace un planteamiento que es central en este tema. Siempre que hay crisis, siempre que hay reducción presupuestal, lo primero que se sacrifica es el tema de las mujeres. Y a mí esto me parece muy grave, muy preocupante. No debemos permitirlo porque algo también que se ha encargado de acreditar de manera fehaciente este coronavirus es la extrema condición de vulnerabilidad en la que viven millones de mujeres en nuestro país. Ya vimos cómo tuvimos un incremento muy grave de las llamadas de emergencia al 911 para mujeres que estaban sufriendo violencia en su hogar, que debería de ser el lugar más seguro, pero desafortunadamente las cifras, las estadísticas nos demuestran que es el lugar más peligroso para las mujeres en nuestro país, que pasamos de 10 feminicidios que estaban registrándose en 2019 hacia diciembre a 10.5, casi estamos bordeando los 11 feminicidios cada 24 horas en nuestro país, que todavía tenemos un gran problema de inequidad de las mujeres en nuestro país, pero es importante que entonces alcemos una sola voz para pedir mayor presencia, mayor visibilidad de las mujeres en nuestro país a partir del tema presupuestal. El presupuesto es la forma en cómo se materializa la voluntad política de un gobierno con la mayoría de su población, que son las mujeres. Y además, pues también hay que decirlo, a mí me preocupa mucho porque justo el Comité CEDAW de Naciones Unidas, en el último informe que México presentó, la CEDAW le recomienda a México fortalecer la causa de las mujeres, superar las situaciones de discriminación y de violencia que están enfrentando, y pues yo no sé qué cuentas vamos a ir a dar como país ahora en el próximo informe que se dé cuando estemos dando cuenta de una reducción presupuestal que esté impactando a la vida y la seguridad de las mujeres. Entonces yo creo que es muy importante esto, que se dirija el planteamiento al ámbito de gobierno que está planteando la reducción presupuestal, que en este caso es al ámbito federal. En el ámbito estatal yo alcanzo a ver
un compromiso muy fuerte de parte del gobierno del estado, del gobernador, de la secretaria. La veo que no para, termina un Facebook Live, se va a otro, y aunque parezca que ahora desde esta cuarentena el trabajo en casa es un trabajo más relajado, yo creo que no, es un trabajo doblemente con cargas para las mujeres, y yo quiero valorar y reconocer mucho ese esfuerzo que están realizando los estados, en los municipios, y la oportunidad de poderme dirigir. Entonces, no hay que bajar la guardia. Yo creo que estaríamos ya en posibilidades de irle mandando comunicados al comité de CEDAW. Fíjense que hay esa posibilidad que no tenemos aprovechada en nuestro país. Mandarle una cartita al comité de CEDAW diciéndole, oiga, estamos preocupados porque fíjese que en México, en medio de la crisis, está habiendo una disminución a los presupuestos para las mujeres, para ir informando al comité de que algo está pasando en nuestro país y se pueda hacer algo de manera preventiva para que esto se corrija, se rectifique. Las mujeres no pueden estar al margen de los presupuestos, son más de la mitad de la población, y creo que esta exigencia la tendríamos que empezar a plantear todas y todos. Así es de que agradezco muchísimo, secretaria, agradezco a todas y todos ustedes el favor de su atención. La presentación la tienen y en unos momentos más Sara Flores se las va a compartir a sus correos electrónicos. Yo espero que esta pequeña charla, reflexión con ustedes haya ayudado, secretaria, compañeras, compañeros, a clarificar lo que una unidad de género puede hacer. Repito lo que dije durante la charla, las unidades de género son auxiliares fundamentales en el logro de la política de igualdad y la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Hay que centrar nuestros esfuerzos en lo sustantivo, no hay que perder energías en cuestiones que no nos tocan como unidades de género, porque luego también eso pasa, secretaria. Veo a muchas unidades de género perdidas, o sea, perdidas en el espacio, andan haciendo cosas que no les toca, andan repartiendo flores el 8 de marzo, el 25 de noviembre, que ya dijimos. Ahí había una pregunta, si me lo permite, secretaria, muy brevemente. ¿Por qué hemos llegado a esos niveles de banalización? Porque déjenme decirlo, hay una situación de crisis de derechos humanos de las mujeres en nuestro país grave. Ya dijimos los elementos, la violencia en el hogar, los feminicidios, pero también hay un menosprecio a la causa de las mujeres. Hay un menosprecio que empezamos a vivir desde antes de la manifestación histórica del 9 de marzo, ustedes recuerdan, antes del paro histórico del 8 de marzo, del domingo 8 de marzo, y de esa marcha histórica en nuestro país y de los reclamos de exigencia y de justicia para las mujeres. Hay una denostación a la causa de las mujeres, al movimiento feminista, en la que se ha acusado de que es un movimiento violento, que rompe vidrios, que raya monumentos, que agrede a personas. Y eso ha traído como consecuencia que entonces en las altas esferas de las decisiones del poder el tema no ocupe la relevancia que se quiere. Pero miren, gracias a la estructura jurídica que tenemos, nos puede permitir ir haciendo las advertencias ante los órganos internacionales de los cuales formamos parte, para decirles que en el 2020, el año que será marcado en la historia reciente por la humanidad, por las crisis sociales que se avecinan y que ya estamos viviendo, más de 1 millón de pérdidas de empleos, van a tener una repercusión muy clara sobre la vida y la seguridad de las mujeres. Todo este escenario que puede convertirse en un serio problema humanitario, tenemos que hacer algo para que la causa de las mujeres esté apoyada con presupuestos. Es lo menos que podemos pedir. Sin duda, mi querido Pablo, fortalecer el andamiaje institucional, también jurídico, que creo que aquí tenemos una ventana de oportunidad en Oaxaca, incrementar los presupuestos, incrementar el nivel de profesionalización y capacitación de todos los niveles del funcionariado público, particularmente aquellas y aquellos que son las personas que están en contacto con las potenciales mujeres en situación de violencia y víctimas, ¿no? Es mucho el trabajo que tenemos que hacer. Para cerrar ya, me gustaría dar nada más algunos avisos. Nos dice la licenciada Sara María Flores que la capacitación que se llama El papel jurídico de las instancias municipales ante el confinamiento está agendada para el próximo 16 de julio. Sara, ponme la hora, por favor, porque no lo sé. Supongo que es en la mañana, pero valdría la pena que lo retomemos. Muchos comentarios, muchos saludos. Te felicitan, mi querido Pablo, del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca,
de la unidad de Coesida, bueno, de muchísimos, de varios estados de la República. Yadira Amin nos comenta que para avanzar a una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres se requiere de una corresponsabilidad entre los poderes y un sistema de coordinación que oriente todas las acciones. Sin duda, para eso tenemos pues nuestros dos grandes sistemas estatales para hacer esa coordinación transversal. Muchas personas solicitan la presentación y están dando sus correos y demás, entonces ahí yo le pido al equipo de la licenciada Sara Flores que lo cheque. Y bueno, pues creo que lo vamos a dejar ahí. Siempre nos quedamos con cosas en el tintero, pero muchísimas gracias, mi querido Pablo. Te saludan también desde Tonameca, ahí pues un hermoso municipio en la costa oaxaqueña. Y bueno, también de Coreturo, en fin, muchísimas gracias a todas y a todos. Ya, mi querida Sara, ¿puedes decir cuándo va a ser y a qué hora la capacitación? 16 de julio a las 12 horas. 16 de julio a las 12 horas por esta misma transmisión. Entonces estaremos pendientes y muchísimas gracias. Tengan una extraordinaria tarde, todas y todos. Gracias.